Ana Casali es licenciada en Matemáticas y licenciada de acá, de esta facultad, y doctora en Tecnologías de Información de la Universidad de Girona, España. Es profesora de las asignaturas Introducción a la Inteligencia Artificial de LSC y Técnicas de la Inteligencia Artificial de las Ingenierías Electrónica y Mecánica, ambas de la FCIA. Y es investigadora del CIFACIS, todos sabemos, es un instituto de doble dependencia, universidad y CONICET. Sus intereses de investigación están dentro del área de la inteligencia artificial, sistemas de información inteligentes y aplicaciones a distintos dominios, en especial en la educación. Además, trabaja en didácticas de las ciencias de la computación y en promover la ciencia abierta. Participa activamente en la comunidad latinoamericana de tecnologías de aprendizaje y en distintos proyectos nacionales e internacionales vinculados a sus áreas de investigación. Dante Zanarini es licenciado en Ciencias de la Computación de esta facultad y está cursando el doctorado en Informática también en la FCIA. Es director del Departamento de Ciencias de la Computación y ocupó algunos otros cargos dentro de la licenciatura o dentro del departamento. Me perdí. Y es también consultor informático de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es profesor en asignaturas de la licenciatura en Ciencias de la Computación y es miembro del equipo responsable de diseño y dictado de la especialización docente de nivel primario en didácticas de la ciencia de la computación. Ha participado en numerosos proyectos tecnológicos y en actividades de extensión universitario representando a nuestra facultad. Bueno, ellos son los que en esta ocasión citamos y aceptaron ahí con mucha alegría, digamos, o entusiasmo, y cuando le propusimos el tema, por supuesto que era un tema de ellos, bueno, los titularon para introducir en un tema que en realidad atraviesa tanto docentes como estudiantes, y titularon a esta charla, digamos, La inteligencia artificial en la educación universitaria, desafíos y oportunidades. Va a ser un disparador para luego pasar a un diálogo entre todos. Bueno, los dejo con ellos. Bueno, gracias. Hola. Sí. Bueno, buenas tardes. Estamos tal vez para un lugar más pequeño, algunos los tenemos un poco lejos. Como dijo Roxana, la idea y que manejamos con Dante es proponerles una serie de temas o de puntos que fuimos recopilando y ponerlos arriba de la mesa y abrir tal vez preguntas más que respuestas, pero bueno, abrir debate, que creo que todos nos merecemos, y en ese sentido queremos tomar esta charla o este espacio también como un espacio de lucha, ¿no? Para repensar y reivindicar en todo lo que hacemos nuestra actividad docente. También frente al uso de estas tecnologías, ¿no? Que ya habremos escuchado o podemos escuchar que para qué tantos docentes y total, ahora con la inteligencia artificial se puede dar clases sin que haya tanta persona, ¿no? Entonces, bueno, la idea de hoy es, bueno, poner muchas cosas que nos resultaron interesantes, a lo mejor muchas ya conocidas por todos, otras no, pero como un espacio de reflexión. Agradecemos mucho a un colega, Carlos Chesnieval, de la Universidad Nacional del Sur, que hace unos meses dio una charla similar, y entonces, bueno, varias de las slides que vamos a presentar son de él. Así que, bueno, esto también nos permitió intercambiar materiales que los dos estábamos usando o pensando para este tipo de charla. Bueno, si bien este tema surgió un poco a pedido de Roxana y de Alejandra, fue trabajado de nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos importa hablar de la IA en la educación? Bueno, la IA
se ha convertido en una tecnología que nos atraviesa. Algunos hablan de que es omnipresente porque está en todos lados, en todo momento, atravesándonos en las cosas que hacemos a todo nivel. Y ha provocado un cambio tecnológico y sociocultural como otras revoluciones industriales que hemos pasado y atravesado a lo largo de la historia, pero tal vez lo que más impacta también es su velocidad y su transversalidad, ¿no? Estos últimos cambios tecnológicos han hecho que, por ejemplo, ChatGPT tuvo 100 millones de usuarios en 2 meses. Entonces, la masividad y el impacto social está siendo de una magnitud nunca antes vista. Y esto repercute en todos niveles, a nivel económico, de cómo se operan los mercados, a nivel cultural, cómo se repiensa el arte, filosófico, cómo repensamos muchas cosas en nuestra sociedad y fundamentalmente principios éticos también. Entonces, en este marco social de esta revolución que nos enfrenta a estas tecnologías, también hay que repensar la educación. Nosotros somos parte, como universidad somos parte de la sociedad y entonces está esa pregunta, ¿qué desafíos y qué posibilidades, ¿no? nos presentan esta herramienta? Y bueno, y este gráfico, si bien este esquema, la universidad está integrada en la sociedad, y esta mirada podría tener muchas facetas, ¿no? Podríamos integrar debates con los estudiantes y ver cómo le está impactando estas herramientas a los estudiantes, cómo está impactando o podría impactar estas herramientas a nivel institucional, y nosotros vamos a mirar bastante desde nuestro quehacer docentes como educadores e investigadores. Entonces, en ese sentido, bueno, a los que somos más estructuraditos acá, que venimos de exactas, un poco la guía de la charla es darle un contexto de, bueno, ¿qué es la IA? Una visión un poco histórica y conceptual. Segundo, vamos a hablar de algunas aplicaciones que no han surgido todas con los grandes modelos de lenguaje en estos últimos 3 años, sino hay algunas aplicaciones que se vienen usando hace tiempo. Después vamos a hablar un poco específicamente de la IA generativa, que es la que, bueno, nos ha sacudido un poco a todos los que venimos trabajando también dentro de la IA hace tiempo, y darnos un espacio para reflexionar, ¿no? Para pensar varias de las facetas y los impactos que tiene toda esta tecnología. Bueno, así como decimos que la IA nos atraviesa, mucho de todo esto es fruto de la prensa, de las noticias, ¿no? de todo lo que escuchamos a través de todos los medios hoy, que trae mucho humo y trae noticias relevantes, digamos, en todo eso que recibimos, como las noticias, según la inteligencia artificial, cuál es el alimento más saludable, cómo va a ser la Argentina, no sabemos cómo va a ser dentro de un mes, ¿no? Pero nos están prediciendo cómo va a ser la Argentina dentro de 10, 100 años, 1000 años. Bueno, encontramos de todo, cómo formarnos en 6 meses, en una semana, cómo ser expertos en inteligencia artificial. Bueno, encontramos noticias interesantes. Encontré un artículo de La Capital de un profesor, un doctor en ciencias políticas que da epistemología, donde plantea la inteligencia artificial no es una herramienta inocente y la plantea desde el punto de vista estratégico y político. O sea que hay mucho que nos rodea, entre lo cual hay mucho, decimos, humo, que nos quieren vender cualquier cosa, y hay muchas cosas muy, muy interesantes para mirar. Y dentro de todo ese mundo de las noticias hay, diríamos, extremos, ¿no? Por un lado, se puso bastante en pie la visión esa apocalíptica, que la IA es el Terminator, es una inteligencia artificial que tiene vida propia, que la encontramos, que no tenemos nada que ver con su desarrollo, ¿no? Pero que, bueno, en ese sentido hay, y se escuchan voces, hay acá una cita de Harari, que decir, acabamos de encontrar una inteligencia alien aquí en la Tierra. No sabemos mucho de ella, excepto que podría destruir nuestra civilización.
Y tiene muchos supuestos, ¿no? Que la inteligencia artificial es algo extraterrestre, que los humanos no la desarrollaron, sino que la encontraron, tampoco la entienden y su responsabilidad es muy limitada ante ellas, ¿no? Y esta tecnología conlleva entonces el mayor peligro que tiene que ver con la extinción humana. Eso sería como un extremo versus lo que otros refieren como la inteligencia artificial de las buenas intenciones, ¿no? Que representa beneficiosa, productora de cambios positivos, y eso lo subrayaría, ¿no? Como dice ahí, respetando ciertos criterios éticos y regulatorios, ¿no? O sea, si lo ponemos en cierto lugar. Y entonces, bueno, acá implícitamente está que la desarrollamos nosotros, que su desarrollo no está predeterminado y depende de las personas, la responsabilidad es humana y requiere procesos deliberativos de ubicarla. Y entonces, en conclusión, lo que dice acá, la IA, algunos dicen yo digo puede ser beneficiosa para la especie humana. En ese sentido hay varias organizaciones, acá se refiere a la organización DEAR, que dice Distributed AI Research Institute, que sostiene junto a otras organizaciones también esta idea de ubicar la inteligencia artificial para el bien de la humanidad. Diría que en el otro extremo hay otro enfoque que es la IA es la solución para todo, que es muy sostenida por estas grandes empresas, algunos lo llaman emporios, porque realmente es como la IA es la solución para tu empresa, ponerle IA y entonces va a ser el boom. La IA es la solución para la educación, pone IA, no se sabe bien cómo, dónde, cuándo, y va a ser la solución a tus problemas, para la gobernanza, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta de ubicarla con un bien social es el fin de muchas organizaciones. Acá le presento un libro muy interesante de este mismo grupo de AI Con. Son dos autores, una es una lingüista, Bender, y una persona que viene del ambiente tech, Alex Hanna, y ellos presentan con una mirada muy crítica todos estos hype de las empresas tecnológicas y cómo ubicarla para que tengan su lugar justo y para que estas aplicaciones realmente sean hacia un bien común, que es el que queremos. Hay otros centros, como el Centro de la Inteligencia Artificial Compatible con la Humanidad, que uno de los directores es Stuart Russell. Bueno, los que vienen del área de inteligencia artificial, él es uno de los autores del libro más utilizado en la Academia de Inteligencia Artificial de hace más de una década. Y la idea es retroalimentar todas aquellas aplicaciones demostrablemente positivas, o sea, que tienen resultados realmente beneficiosos. Y llevan acciones muy ligadas también a las regulaciones europeas de inteligencia artificial y demás. Hay un trabajo muy interesante que alguien de ciencias sociales quiso recopilar el impacto que tuvo en la prensa todo este tipo de artículos pre y post ChatGPT. Entonces, para medir alguna forma del nivel de ansiedad que habían desatado estas herramientas, entonces tomaron, 1000 y pico, 1600 publicaciones, 6 meses antes, 6 meses después de ChatGPT, 10 publicaciones de renombre internacional, europeas, de Norteamérica. Y bueno, chequeando los titulares vieron que el impacto realmente de IA en esas publicaciones habría crecido un 500%. O sea, había un 500% más de publicaciones sobre el tema. Pero no solo eso, sino haciendo un análisis de los sentimientos que expresaban esas publicaciones, habían detectado que había una reducción de sentimientos positivos respecto a creer que esa IA era beneficiosa, y había un aumento notable, un 58%,
de sentimientos negativos, ¿no? De la IA en esa vestidura de Terminator, ¿no? O sea, para ver también cómo el impacto de la prensa, bueno, es una simbiosis, ¿no? Lo que la sociedad refleja y también lo que la prensa motiva. Y también definieron un índice de ansiedad en base a unas 10 variables que definieron para ver qué impacto social, y realmente lo evaluaron. Bueno, el paper lo pueden buscar y nos da una idea del impacto, ¿no? Como decimos, con una tecnología pero con alto impacto a través de todo lo que ha provocado. Pero bueno, ahora Dante nos va a contar, porque esto no nació ahora con ChatGPT, sino la IA tiene una referencia histórica muy ligada al corazón de las ciencias de la computación. Bueno, gracias Ana. Un poco para combatir esa ansiedad y ese miedo que da la IA, por lo menos la mejor herramienta que podemos tener acá es recurrir a la ciencia y entender que esto es producto de avances científicos que pudieron ser, no sé, gracias a los ingenieros, implementados y llevados a la realidad. La forma de combatir el miedo a que se te hiciera de noche durante 10 minutos durante el día fue explicar los eclipses, ¿no? Y creo que en ese artículo de esos sentimientos negativos y ese miedo que hay a la inteligencia artificial, estamos obligados, para tratar de entenderlo, a hacer un recorrido histórico de que esto ni salió de un repollo, ni fue una tecnología alien, ni hay un dios enojado que nos quita el sol. En cualquier caso, sí, y ahí hay ese recorrido histórico y analogías con otras tecnologías disruptivas, entendiendo que tal vez no son lo mismo, pero sí hemos pasado por procesos similares, por ejemplo con la tecnología nuclear, que iba a destruir el mundo o nos iba a salvar de absolutamente todo, ¿no? En este caso, esta es una tecnología que podemos hablar, al dominar el lenguaje, tal vez se queda corta la cuestión con la tecnología nuclear, pero ya pasó esto de que apareció o emergió una tecnología totalmente disruptiva que iba a cambiar la forma en la que el mundo mismo se organizara, y en parte lo cambió, ¿no? Después de las bombas atómicas. Y ahí, en ese recorrido científico, en ese recorrido histórico, el origen de todo esto se lo debemos a Alan Turing, que lo tenemos acá también en un sticker en la compu, que además de ser, si tienen que estudiar sobre un científico de la ciencia de la computación, les recomiendo la vida de Alan Turing, su historia también, y su trágica historia, condenado por ser homosexual por Inglaterra, cuando fue un héroe de guerra también. Y él plantea en ese artículo de 1950 lo que se conoce como el test de Turing. No sé si todos lo escucharon mencionar, supongo que últimamente sí. Y en ese test de Turing, lo que él plantea es cómo imaginarse si una máquina se le puede llamar inteligente. ¿Y por qué es importante el test de Turing? Porque dominó el desarrollo de gran parte de la inteligencia artificial durante estos 70 y pico de años, e incluso los generadores de lenguaje se pueden ver como una respuesta a eso. Y básicamente es si un humano, frente a un diálogo con una computadora, por un lado un jugador A, que en este caso es Juan, es el programa de abajo, y un jugador B, un humano, que sería Juan, dialogando con ambos puede distinguir quién es humano y quién no. Y Turing decía que si el juez no podía distinguir si había dialogado con un humano o con una computadora, esa computadora había sido inteligente. ¿Sí? Por supuesto que estaba permitido mentir en el caso de la computadora, y si le preguntaba de qué color es tu cabello, le podía responder. Y Turing se lo había imaginado con alguien que transmitía las preguntas y las respuestas con la computadora, porque obviamente que si vos veías a tu interlocutor estaba frito, o con que los dos dialoguen a través de texto impreso, con una impresora. Estamos hablando de los 50, las primeras computadoras electrónicas. Hace muy poquito vi una serie que no la recomiendo para nada, es malísima, pero que particularmente lo plantea ya con una imagen virtual de la persona. Le dice, mira, de un lado está, no me acuerdo cómo se llama esa personaje, está Sofía en una habitación por videollamada, y del otro lado está el avatar de Sofía que creamos con inteligencia artificial. Hacerle preguntas a esa persona que está ahí de espaldas, es la que le hace las preguntas, y trata de adivinar quién es la verdadera, ¿no? Le hace preguntas sobre el amor, sobre un montón de cosas. Se llama El refugio atómico la serie, malísimo.
Pero particularmente acá es textual el test de Turing y ya de una forma mucho más avanzada en que los gestos, el pelo, cualquier cosa está resuelto, ¿no? Las fake news en los días de elecciones también nos dan una pauta del peligro de esto. Y como decíamos, en este recorrido histórico es tratar de plantearnos que estos son avances científicos, que hay particularmente muchísima matemática detrás, que esto tiene 70 años y que si bien se establecen algunos hitos disruptivos, podemos pensar en el paralelo que se originó, dije, con la tecnología nuclear y me había notado también decir con Internet, ¿no? Lo que dijo Ana, que un estudiante nuestro lo escribió hace poco en la lista de correo, que ya no hace más falta docentes ni universidades porque todo está en Internet, es algo que escuchamos desde mediados de los 90 y acá estamos, ¿no? Y nos reconocemos como creadores de experiencias innovadoras, como en esta jornada. Bueno, ahora es, si se quiere, un pasito más, un desafío más de entender cómo nosotros aprovechamos esta tecnología que no es sustitutiva para nada. Bueno, posteriormente a los 50, en el año 56, se dio el nombre a este área por primera vez por John McCarthy de inteligencia artificial, ¿no? Y como dice Dante, está muy bueno a veces ver la evolución histórica de las distintas áreas, o sea que si contamos desde el 56, estamos en 70 años de transitar este área, que bueno, que hoy empezó justamente a ser tan presente en nuestras sociedades, pero se viene trabajando de hace mucho tiempo. Esta ley muestra que desde el principio se trató de definir ese área. Hay una gran dificultad en definir qué es la inteligencia artificial. Queremos hacer a través de máquinas esa conducta inteligente. Pero bueno, ¿qué es conducta inteligente? Nosotros no nos ponemos de acuerdo en definir ni filosóficamente ni psicológicamente qué es la inteligencia en las personas, ¿no? Entonces, todos entendemos de qué es, qué cualidades, aptitudes, bueno, podemos hablar de distintas inteligencias multifocales, etcétera, pero eso es lo que queremos lograr. Y bueno, hay hasta papers de definiciones de inteligencia artificial, acá muestran 4, no es para leerlas, pero es para mostrarle que han hecho hincapié a lo largo de todos estos años en tratar de tener máquinas que simulen o actúen como lo hacemos nosotros cuando exhibimos esas conductas inteligentes, o que exhiban alguna conducta racional, pensando que esa conducta racional es esa inteligencia ideal, ¿no? Hacerlo mejor en cada momento de acuerdo a la información que tenemos, ¿no? Entonces un poco eso da lugar a diferentes, no solamente definiciones de la inteligencia artificial, sino también a modelos. Para todos los que venimos en este área de hace tiempo, la inteligencia artificial ha tenido un poco estas dos aproximaciones un poco diferentes, pero yo siempre digo que son complementarias. Tratar de formalizar el resolver un problema como lo hacemos nosotros y usar algún sistema lógico-deductivo para llegar a decisiones a través de esos caminos que nosotros somos los que damos el conocimiento. Tomamos la decisión de una falla de una industria, como lo hace un ingeniero, por ejemplo, que sería la parte de la IA simbólica. Ponemos en símbolo ese conocimiento que estaban las personas. Por otro lado, las otras aproximaciones, que son las que hoy están en la ola, son las que justamente que tienen la mirada de poder inducir el conocimiento a partir de experiencias pasadas que generalmente se registran en datos. Son los modelos conocidos como aprendizaje automatizado, machine learning en inglés, que figuran acá, y me fui. Y dentro de ellos, de estos modelos inductivos, porque estamos tratando de inducir conocimiento que está en datos que representan experiencias, los modelos actuales son denominados de aprendizaje profundo porque son modelos de aprendizaje automatizado a partir de datos y experiencias, pero mucho más complejos. Y si tenemos que situar los modelos generativos de los cuales vamos a hablar al final, van a estar acá adentro. O sea, los modelos generativos son modelos de aprendizaje profundo. O sea, modelos inductivos que aprendemos a partir de datos almacenados. Esta evolución de la IA solamente es
para mostrarles que esto tiene una historia. Acá está el test de Turing que le mostró Dante. Acá está en el 56 el surgimiento del término de inteligencia artificial. Y es para mostrarles también que a lo largo de esta historia de 70 o 75 años, muchas de las ideas que hoy consideramos disruptivas, como el tratamiento de imágenes o todo lo que nos ha traído ChatGPT, y en él mencionamos a todos los modelos de grandes lenguajes que engloban, han surgido después de un crecimiento en el poder de cómputo y un crecimiento en la disponibilidad de información. Si hoy no tuviéramos toda la información que hay en Internet, toda la información que proveemos nosotros como usuarios de teléfonos celulares, donde está digitalizada prácticamente nuestra vida, con todo lo que usamos de fotos, de mensajes, etcétera, etcétera, esa información que pudo ser recopilada con autorización, sin autorización nuestra, para alimentar estos modelos y tener todo el poder de cómputo que hoy existe, esos modelos que ya se plantearon hace mucho, ¿no? En la primera red neuronal, que fue el perceptrón, se propuso en el año 57. Era el primer modelo simple de aprendizaje automatizado. El primer chatbot, ELIZA, fue propuesto en el año 65, muy básico, muy rudimental. Pero quiere decir que a partir de ideas brillantes después de desarrollo de sistemas y a partir de ese soporte físico y de esa información, podemos tener las cosas que hoy tenemos en este camino de evolución. El primer generador de poesía es de 1952, generaba aleatoriamente algunas, intercambiando algunas frases, lo firmaba con el nombre de la computadora. Y bueno, y los grandes modelos de lenguaje simplemente son, simplificando mucho, pueden ser una optimización matemática de eso, dado que las computadoras hoy procesan mucho más rápido. En esa idea de, por lo menos que a mí me pasa, de perderle el miedo a esto, y esto es ciencia en acción, un poco acelerada por estas dos cosas que decía Ana. Bueno, y hoy podemos nombrar como algunos dicen la IA, y la IA hablan a la IA generativa que les llegó, que los impactó, pero bueno, un poco las slides anteriores era para decirle la inteligencia artificial abarca mucho más, es una evolución que ha llegado hasta esto, no es lo único que hay, pero bueno, sí que esto de tener potencia, de generar cosas similares a toda esa información que usaron para entrenar, ¿no? Porque esos son los modelos generativos. Generan información que se asemeja a toda esa información que sirvió para entrenar estos modelos. Esa información puede ser en formato textual, generalmente ahí nos referimos a los grandes modelos de lenguaje o de inglés, Large Language Model, LLM, a veces los nombramos, como puede ser ChatGPT, Gemini, Meta, y etcétera, etcétera. DALL-E cuando generamos imágenes, Copilot cuando generamos código. Podemos generar diferentes tipos de información en diferentes formatos, pero un poco la idea va a ser la misma. Ahora, las aplicaciones de inteligencia artificial en la educación se vienen trabajando casi desde sus orígenes. El primer demostrador lógico-matemático estuvo en ese grupo del año 56, donde fundaron la idea de la inteligencia artificial. Ya había un primer matemático trabajando en demostradores automáticos de teoremas, que era para usos académicos, era una persona de la academia. Y desde décadas pasadas ya se vienen amasando todas las ideas de la flexibilización de herramientas para trabajar en aprendizaje. Por supuesto que los tutores, entre comillas, inteligentes o personalizados de hace 10 o 15 años eran muy poco inteligentes, digamos, ¿no? Pero era la idea de cómo frente a un alumno con un perfil determinado, cómo aprendemos ese perfil. Tenemos experiencias pasadas, si este alumno buscó experiencias prácticas, conceptos teóricos, cómo recorrió, cómo hizo un recorrido para llevarlo, buscando los mejores recursos educativos a recorrer un nuevo trayecto. O sea, cómo puedo aprender
de una persona o un grupo de personas para poder ofrecerle de la mejor forma, de modo que lo recorra con el mejor aprendizaje posible. Esto viene trabajándose, he participado en algunos proyectos especialmente de búsqueda y recomendación de objetos de aprendizaje de acuerdo a estos criterios. Cosa que es bastante más complejo que recomendar música o películas. ¿Por qué? Porque los usuarios son muy pocos. No tenemos información como tiene Netflix, YouTube, que junta información de millones de usuarios, entonces el perfil y la agrupación, etcétera, etcétera, permite que las recomendaciones sean mucho más certeras, porque hay mucha más información que de gente usando algún curso o algún elemento de granularidad menor para entender o aprender algún concepto. También ha habido mucho desarrollo en adaptación de contenidos para capacidades especiales, o sea, cómo pasar de texto a audio, cómo pasar de texto a video, cómo trabajar con juegos serios dentro de aprendizaje. Bueno, hubo muchas herramientas de IA generadas, diríamos en la última década, para trabajar en esta adaptación. Y una experiencia local, ahora vamos a referirnos también, que tiene que ver con las acciones institucionales o de docentes respecto a cómo manejar datos institucionales. Ahora nos va a compartir Dante respecto a analíticas de aprendizaje. Bueno, ahí un poco pensaba también, ¿no? La idea esta de IA como sinónimo del LLM o lo que más acercó a todos y nosotros todavía no arrancamos con eso, no sé si es la idea, pero un poco también, como les comentaba, no se puede no recorrer lo que hay porque es el camino que nos llevó a esto y creo que es lo que nos resuelve ese miedo o esa cuestión tan abrumadora de algo que nos cuesta muchísimo entender y por supuesto, como hace la ciencia, lo partimos en partes más simples, arrancamos por la parte más sencilla y vamos reconstruyendo el conocimiento que nos llevó a esto. La cuestión de Learning Analytics, acá levante la mano quien recibió alguna vez estudiantes en riesgo en el curso tal del Moodle. Bien, un correo y bueno, eso es una forma de hacer inteligencia artificial intentando deducir o predecir una determinada situación sobre los estudiantes. En general no están en riesgo, sino que hace 20 años que no dan esa materia y no cerramos el curso, ¿no? Pero la idea de analítica de aprendizaje funciona un poco de esa manera y es lo que dominó la inteligencia artificial en educación durante mucho tiempo y de la cual podemos aprender un montón de cosas y hasta dónde puede llegar y demás. Y por supuesto todavía se sigue usando. La idea es utilizar toda la información que tenemos de nuestros estudiantes, de nuestra institución y de la historia de datos similares para poder ayudarnos en la gestión educativa. Un poco llevando esa escala de abajo hacia arriba de, primero, tratar de ver y entender y conceptualizar los datos que tenemos, cuántos estudiantes, cuántos siguen, cuántos aprueban, cuántos se reciben, no sé, la información más cruda, digamos. Y después ir avanzando en esa escala, por ejemplo, hacia, bueno, ¿por qué ocurre, no? Una vez que ya masticó, tiene los datos, los empieza a interpretar, tratar de entender, de descubrir causas, de identificar correlaciones entre determinados factores. No estamos descubriendo nada nuevo y esto debe ser de cualquier curso más o menos de probabilidad o de estadística, perdón, mucho de este recorrido se debe hacer. Y después viene la parte esa de los estudiantes en riesgo, ¿no? La idea de predictiva, de tratar de predecir determinadas situaciones en función de la información que tenemos. Y siguiendo más adelante en esta escalera con ¿qué necesito hacer? O sea, este sistema, una vez que uno ya lo entrenó lo suficiente, lo trabajó, tiene suficientes datos, los procesó, los curó, le eliminó las partes absurdas y trató de identificar las correlaciones, qué cosa depende de tal otra, si están en condiciones, por ejemplo, de hasta recomendarnos estrategias para determinadas cosas. Y concretamente a mí me toca formar parte y conducir desde la parte informática un proyecto que se llama Trayectorias de Provincia de Buenos Aires, que mencionaron acá que yo estaba como consultor ahí. Es una plataforma de visualización y análisis de datos sobre el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires.
nos convocaron en 2023 para eso. Yo formé un equipo con gente del departamento de computación, originalmente dependiendo de otro lugar, y lo estamos acomodando para que institucionalmente esté acá. Es un equipo interdisciplinario, esto es muy importante en inteligencia artificial. No hay demasiada forma de hacer las cosas solamente con una mirada. Y trabajamos con datos de tiempo real porque, igual que acá en mi escuela, no sé quién usa mi escuela de la provincia de Santa Fe, se cargan hasta las faltas de todos los chicos, chicas y adolescentes de la provincia, solo que es una superficie de unos 6 millones de estudiantes. ¿Por qué menciono esto? Porque es por lo menos el triple de la población del sistema universitario. Y esto funciona, está andando, tiene unos 54.000 usuarios activos, también más de los que formamos equipos de gestión en la universidad. Y yo la otra vez me preguntaba, no sé, cuando evaluamos trayectoria acá en la universidad, si yo me hiciera la pregunta de cuánta gente que el cuatrimestre pasado aprobó análisis 1, este cuatrimestre aprueba análisis 2, seguramente no tengo un dibujito como esos en una pantalla, en un tablero, en mi oficina, para verlo. Y son datos necesarios para poder interpretar, para poder reprogramar las asignaturas, cambiar los programas, ¿no? Bueno, y esto lo construimos en la provincia de Buenos Aires, está funcionando desde hace casi un año, en diciembre del año pasado ya se habilitó para todos estos usuarios, y en esta escala estamos en el segundo escalón, ya en producción. Los directivos, los inspectores, cada uno ve los datos que puede ver en superficie, y están haciendo diagnósticos, están generando acciones, en un contexto donde a lo mejor no hay que ser muy inteligente porque sabés que la mitad, las personas sí, el sistema, si vos tirás una moneda te encontrás con un chico que deja la secundaria, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires y en la gran mayoría del país, pero efectivamente hay alguna información que estamos generando que ayuda a la gestión de las escuelas, de los inspectores, de reforzar determinadas acciones de la provincia, incluso hasta del Ministerio de Salud, porque se cargan datos de salud también este sistema, con acciones, campañas y demás que mejoren el sistema educativo. Estamos en el segundo escalón y ahora lo que está en azul es parte del tercero en esa escala, de ya generar indicadores de riesgo, identificar situaciones que requieran acciones del Ministerio, y con un sistema de alerta temprana que, como les decía, muchas veces en un país como el nuestro, donde la mitad de los chicos, y si uno empieza a usar prejuicios de clase, lamentablemente acierta e identifica a gran parte de los chicos que están en riesgo en el sistema educativo. De todas maneras, esto ayuda y da evidencia sobre determinadas acciones que hay que ejecutar. Así que bueno, más allá del uso o no, por ejemplo, de sistemas de lenguaje, la IA en educación genera transformaciones y este sistema es uno de ellos. Después, bueno, cómo se construyen este tipo de cosas o estas terceras y cuartas etapas, ya no requiere solamente hacer análisis de datos, requiere técnicas de inteligencia artificial, se pueden usar redes neuronales, árboles de decisión, principalmente mucho en lo que trabajó Ana, o sistemas de regresión, en los cuales, vamos a decir, el árbol de decisión que toma este mail de estudiantes en riesgo es, bueno, si hace más de 2 meses que no entra, está en riesgo, ¿no? Eso obviamente es un árbol con una raíz y 2 noditos, eso se puede refinar a árboles muy complejos, entrenarlos. Cuando uno tiene información curada, fidedigna, correcta, que se carga todos los días. La primera de los 5 módulos de esto fue el monitoreo de carga, o sea, significa que le dice al inspector realmente cuánta gente cargó información en las escuelas, y no siempre está lleno eso, y hay que hacer un trabajo enorme. Hay trabajos de capacitación enormes alrededor de este sistema, así que bueno, ese modelo predictivo sería eso, ¿sí? Hace más de 2 meses que no entra, está en riesgo, bueno, se puede refinar y por supuesto utilizar técnicas un poco más avanzadas. Y es un área en crecimiento y en investigación, hay papers actuales sobre eso, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a lo que es la IA para todos y todas desde hace 3 o 4 años. Bueno, este recorrido un poco histórico y que la IA no es solamente la IA generativa, pero llegamos un poco a poder hablar en este espacio de este boom de la IA generativa, con todos sus encantos, que bueno, los tenemos que valorar, reconocer, aprovechar, y también con todos los desafíos que nos presenta, ¿no? Como base ya hemos ido mencionando cómo pudieron gestarse estos modelos, ¿no? Y un poco como ya mencionamos, es parte debido a que en el siglo XXI
cómo la vida se digitalizó y podemos decir que, por ejemplo, en Internet hay un cúmulo de información impresionante sobre casi todas las actividades, las cosas que hacemos y mayormente, entre comillas, de libre acceso, porque, bueno, hay muchas críticas hoy por hoy a muchos de los desarrolladores de estos grandes modelos de lenguaje que han recopilado todo lo que estaba en libre acceso, que lo dimos en forma explícita, o lo que no lo dimos en forma explícita, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la idea? Bueno, a partir de estos modelos de aprendizaje que les mencioné antes y usando aprendizaje profundo, especialmente en máquinas complejas, no es la idea acá describirlas, sino simplemente dar nociones básicas, es usar todos esos modelos, todo ese gran cúmulo de información para entrenar, o sea, todo este contenido humano disponible en Internet, usarlo de modo de generar un modelo de inferencia probabilística que me permita a mí, a partir de esta máquina, generar contenido que es similar a ese contenido aprendido de ese grande volumen de información. Y eso se va a gestar a partir de ¿qué? Bueno, a partir de lo que se llama un prompt, que es una consulta que uno le hace a alguno de estos chatbots como ChatGPT o Gemini, donde uno empieza por establecer, por ejemplo, una frase, ¿no? Yo le pido completar una frase. La vida es un hermoso... ¿Cómo van a funcionar estos modelos? Bueno, a veces está bueno pensar que es en forma muy, muy simplificada un predictor como el del chat de WhatsApp, que me va a ir prediciendo de acuerdo a cómo escribo yo, ¿cuál sería la palabra siguiente? ¿No? Yo le escribo, hola, ¿cómo? Y me va a sugerir estás, ¿no? Y esa palabrita que va sugiriendo generalmente está adaptada al contexto de mis chats. No es exactamente lo mismo y se pueden hacer experimentos para cosas un poquito más rebuscadas que hola, ¿cómo estás? Para ver qué realmente está aprendiendo del contexto mío, de mi chatbot. Bueno, esta es la idea en una máquina mucho más sofisticada, que es este modelo de inferencia probabilística que fue entrenado con todo ese volumen de información. La idea es que, bueno, esta frase se codifica de alguna forma usando tokens, se divide en segmentos. Esos tokens van a pasar a números porque estas máquinas procesan números con mucha matemática, mucha álgebra lineal, si queremos reivindicar lo que estamos enseñando, lo que enseñamos aquí. Y la idea básicamente es que con esta ventana de contexto que yo estoy ingresando, que es mi prompt, y este modelo de inferencia, lo que me va a dar esta máquina probabilista es cuál sería el token más probable que sigue a esa tira de token que yo ingresé, ¿no? O sea, yo acá hice la codificación de esa frase y esa máquina me va a decir, ¿cuál sería lo más probable de acuerdo a todo ese modelo complejo que aprendió de todo ese volumen de información con el cual entrenó? Entonces podríamos decir que de acuerdo a ese modelo de lenguaje me va a tirar lo que es más probable que suceda en cuanto a la secuencia. Esto es muy interesante por lo que dice Dante, para entender por lo menos que es una máquina de inferencia probabilística, quita todo ese sentido de conciencia, de qué piensa. En realidad es una máquina muy poderosa, muy potente. ¿Por qué? Porque encontró los patrones de todo ese cúmulo de lenguaje, donde en el lenguaje se expresan ideas. Nosotros con el lenguaje expresamos ideas, expresamos solución de problemas, expresamos respuestas, expresamos poesía, expresamos novelas. Pero bueno, aprendiendo patrones es decir cuál es el patrón que probablemente siga. Y si ustedes prueban ahora esto, o sea, y ponen en varios de estos chatbots, y ponen la vida es un hermoso, ya le da alternativas.
y te pone, ¿qué querés? ¿Es un hermoso viaje? ¿Es un hermoso desafío? ¿Es un hermoso no sé qué? ¿Qué quiere decir? Que son sus palabras las que encontraron que probabilísticamente eran de mayor peso respecto a todo ese aprendizaje que tenían. Y entonces te permite elegir dentro de las opciones que te tira. Antes te tiraba, te completaba, ahora hay varios que ya te dan opciones a decir por qué lado voy. Porque si no también uno puede iterar y decir, si te propone un hermoso viaje, o no me acuerdo qué dice acá, decirle no, para mí es un desafío. Entonces, bueno, sí, claro, también es un hermoso desafío porque, no sé, zaraza, como dicen algunos, tiene un poder de convencimiento muy grande, ¿verdad? Siempre nos va a contestar de una forma muy amable, muy seguro de sí mismo, con muy buena redacción, muy buena escritura y tratando de convencernos que eso es lo que es, ¿no? Sí, acá hay dos dificultades. Esto no deja de ser un modelo de inferencia probabilístico. El presidente de la Fundación Vía Libre le dice una calculadora con esteroides. Y en ese sentido hay dos dificultades que nos llevan a comprender esto, y es, por un lado, que realmente nosotros le damos la entrada de una función, le seteamos 3 de las miles de millones de variables que tiene esta función, y computa cuál es la siguiente en una determinada serie que tiene mayor probabilidad. Es tan sencillo como eso, y es tan complejo como eso, porque estamos hablando de funciones de miles de millones de variables. Que mal, algunos algoritmos nosotros de los que vemos en programación los podemos seguir o nos podemos imaginar cómo van computando en nuestra cabeza. Esto nos excede y no podemos imaginarnos cómo van computando, y por eso esta idea de que no sabemos cómo funcionan. Si sabemos cómo funcionan, no podemos ver en detalle la serie de pasos que siguen. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé quiénes leyeron el libro El perfume, pero cuando el protagonista termina siendo el perfume del amor, es un poco decepcionante, y también nos cuesta entender esto porque le dio en algo que creíamos propio, que es el lenguaje. O sea, nos cuesta entender esto y le ponemos un realismo mágico porque el lenguaje era nuestro y nos lo están robando. Y bueno, el protagonista del perfume logra hacer el perfume del amor, y también uno se negaría a eso, ¿no? Uno cree que elige de quién se enamora o algo por el estilo. Y acá pasa lo mismo, nos pegó donde nos duele muy fuerte, que era nuestro nicho, que ya nos habían robado muchos nichos, que es el lenguaje. Pero es un modelo de inferencia probabilístico. Para muchísimos de los problemas que nos enfrentamos con esto, no tenemos que perder eso de vista. Porque si no, cometemos errores. Por ejemplo, este experimento lo hice esta mañana, le pregunté a muchos modelos de IA que genera un número aleatorio entre 1 y 50. ¿Sí? Entonces, uno se imaginará, porque todos aprendimos acá probabilidad estadística, que yo le pregunté a 8 modelos, le preguntamos a 9, pero uno lo saqué de acá porque dio una respuesta muy curiosa. Me dio los 3 múltiplos de 14 en 3 series seguidas. Pero fuera de ese, uno se imaginará que, por ejemplo, aparecerán 8 números distintos, tal vez por este teorema del cumpleaños pueden aparecer 1 o más repetidos. Pero los 8 modelos me dieron estos números, con respuestas distintas, contextos diferentes, pero 4 me dieron 27 y 4 me dieron 37. ¿Sí? Y hace unos meses lo había repetido, y creo que los 8 o 7 de los 8 me habían dado 27. Le empecé a dialogar por qué con este modelo, que también genere palabras que expliquen esto. Claro, porque al leer aleatorio empieza a buscar números que terminan en 1 o en 7, porque es la forma en la que nosotros imaginamos esto de la aleatoriedad. Y no hace lo que nosotros esperaríamos que haga, que sea generar un número aleatorio en función de una semilla en la computadora, o tirar un dado o algo por el estilo. Entonces, si nosotros no entendemos que esto intenta darnos la respuesta más probable en función de información que consumió, vamos a tener problemas, porque si generamos mal números aleatorios se rompen muchas cosas, los casinos entre ellos y la economía. Así que es muy importante entender eso, modelo de calculadora con esteroides. Después sobre eso hay que crecer, uno sabe cómo es una computadora, sabe que tiene un procesador, sabe que tiene una memoria, qué sé yo, y después empieza a generar capas de abstracción para generar una página web. No está todo el tiempo imaginándose las instrucciones viajando, pero en un momento aprendió cómo funciona una computadora y sobre eso construye. Bueno, esto es un modelo de inferencia probabilístico. Después
hay que generar aplicaciones, hay que resolver problemas, hay que hacer un montón de cosas. Pero no hay que olvidarse del fundamento de todo esto. Bueno, de todo esto, cómo interactuamos escribiendo consultas denominadas prompt y recibiendo respuesta. Acá yo le pregunté un párrafo de la Universidad Nacional de Rosario y lo que quiero hacer hincapié en esto es decir que algo que llama la atención y nos tiene que llamar la atención es que nunca nos contesta no sé. Siempre nos va a dar una respuesta, sea correcta, sea incorrecta, nunca nos va a decir no sé. Acá el párrafo es correcto que dio. Este impacto, este boom de esta IA generativa también llegó a la educación y hay un montón de titulares, ¿no? Desde la frecuencia de uso, por eso decía que hay una mirada que sería muy interesante hacerla también en la institución de cómo están usando los alumnos estas herramientas, ¿no? O sea, pero bueno, había trabajos de que 9 de cada 10 en la escuela secundaria, ya hace un año o dos, en 2023, estaba usando ChatGPT o estos chatbots. De ChatGPT que pasó el examen de matemática de la selectividad en España. También hay un trabajo curioso, interesante, que hizo la gente de la Universidad Nacional del Sur en el 2024, que hubo una persona que a través del ChatGPT hizo un examen de una materia de medicina que era algo así como medicina y sociedad, donde había mucha información del contexto y de la experiencia. Bueno, fue interesante ver que este examen no lo aprobó, no fue el peor de los exámenes, pero fue peor que la media, porque había mucho de la vivencia y de la experiencia que los estudiantes habían realizado, que se ve que no se la pudieron pasar en forma textual, que eran experiencias de vida. Hay dos recopilaciones que les recomiendo a la gente que quiera ahondar en este tema. Hay un dossier de ChatGPT e Inteligencia Artificial en Educación Superior que hizo la UNESCO, donde un poco sigue la línea que estamos haciendo también acá, de contar un poco las bases de inteligencia artificial, las herramientas, las oportunidades también y los desafíos. Esto fue en el 2023. Y otro parecido que hizo una ONG que también tiene más o menos esa misma línea y que fue publicado el año pasado. Dentro de este dossier de la UNESCO es muy interesante porque nos abre la cabeza en cuanto a las oportunidades que nos brindan estos grandes modelos de lenguaje como docentes. O sea, como me imagino que la mayoría acá, si pudiéramos interactuar más, la ha aprobado para alguna cosa, ¿no? Pero decir, bueno, ¿cómo puedo usarla en forma positiva en nuestras clases? Puedo pensar qué posibilidades me brinda para incentivar un tema, para motivar un tema. A veces los que damos cosas teóricas decimos, uy, ¿para qué se usará esto? ¿No? Entonces, bueno, abrir nuestra cabeza a nuevas posibilidades de motivación. Tenemos que armar un nuevo trayecto educativo. Bueno, ¿qué me sugiere? ¿Qué tema? ¿Qué secuencias didácticas? ¿Qué práctica? Pero ¿por qué lo podemos usar con libertad? Porque nosotros conocemos el tema, porque nosotros podemos criticar o podemos elegir, podemos rebatir, podemos seleccionar lo que nos parece útil a partir de nuestra experiencia y tomarlo o decir, ah, no, esto no me gusta. Lo mismo podemos hacer para armar exámenes, para elegir ejercicios similares. Bueno, en esto va a resultar muy bueno porque es un modelo predictivo que está tomando todo el conocimiento que pudo recopilar y seguro que hay problemas, que hay ejercicios, que hay ejemplos, que a alguien se le ocurrió en algún lado y lo que me va a proponer es semejante a eso. O sea, hay una guía de usos tanto para docentes como para estudiantes que me parece interesante recorrer. Lo mismo en el proceso de investigación. Como docentes e investigadores, todas estas herramientas nos puede servir a lo largo de todo el proceso, de la pregunta de investigación, cómo hacerla, cómo profundizar, el plan de gestión de datos, el análisis de esos datos. También estas herramientas están teniendo impacto y nos están llevando a repensar el proceso de investigación, ¿no? ¿Cómo citamos si usamos esta herramienta? ¿Cómo lo vamos a incorporar en ese proceso, ¿no? Pero bueno, ahora queremos dedicarnos, todas esas ventajas están, muchos ya las hemos probado, las estamos probando, o necesitamos ayuda también para usarlas mejor.
Va a haber un taller que va a dar la tuya, creo que en la biblioteca en estos días, para usar algunas herramientas que, bueno, podemos asistir para ver cómo podemos enriquecer nuestra actividad con estos modelos. Pero queremos dedicarnos ahora el rato que queda a decir, bueno, está muy bien, pueden tener muchos beneficios, pero hay problemáticas asociadas, ¿no? Hay problemáticas que tienen que ver con el contexto en el cual yo le estoy haciendo la pregunta y no le doy al detalle o a la problemática en forma completa. Hay problema del contexto porque muchas veces tiene que ver con el prompt que yo hago, la respuesta que recibo. Hay problema de veracidad, llamadas alucinaciones, que eso está vinculado a otro problema que lo llamamos la antropomorfización abusiva también de estas tecnologías, ¿no? Humanizar las cosas que pasan, y eso también constituye una construcción social de que hay detrás de estas tecnologías. Sesgos, plagios, impacto conectivo que queremos comentar. El primer problema de contexto, bueno, con un ejemplo simple, muy situado en nuestra facultad. Por ejemplo, yo le pregunto, explícame polinomios como si tuviera 2 años. ¿Qué le diría cualquiera de ustedes a alguien que le dice eso? Le diría, no, un niño de 2 años es difícil que comprenda el concepto de una variable, porque no tiene el nivel de abstracción. ¿Cómo le voy a explicar el tema de polinomios? Bueno, acá hay toda una explicación. Juguemos con bloques, unos son números, otros letras, etcétera, etcétera, porque realmente no tiene ese contexto, porque no tiene el conocimiento de que para qué edad es adecuado cada tecnología. Y me tiró posiblemente la explicación más fácil que encontró, o más simple que encontró. Otro ejemplo que tiene que ver con la veracidad, yo le pedí mi currículum, ¿no? Entonces primero me dice, no encuentro tu currículum, pero encuentro estos datos. Esto lo hice hace unos 10 días con ChatGPT. Me tira unos datos, bueno, la mayoría correcto, trabaja en la Universidad Nacional de Rosario, etcétera, etcétera. Y le pregunto si Ana Casali tiene un doctorado. Entonces me dice, sí, Ana Casali de la Universidad Nacional de Rosario es doctora en Ciencias de la Computación. Te amplío el perfil académico real. Entonces me pone en primera línea, doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Rosario. Cosa que no es verdad. Acá no existe, no tenemos un doctorado en Ciencias de la Computación y yo no estudié un doctorado acá. Ahora, ¿cuál es el problema de esta información? Que la veracidad de eso la sé yo, o lo saben algunos que tengo cerca. Pero si lo agarra otro, no tiene idea si eso es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, es un problema para problemas que no tenemos quien chequee que la información que nos tira es correcta. En la guía esa que le mencioné de la UNESCO, aparece este diagrama de flujo y dice en qué tipo de problema es seguro usar ChatGPT. Entonces, primero dice si me importa que el resultado sea verdadero. Una cosa es pedirle que a mí me oriente en cómo introducir un tema. No tiene valor de verdad eso, ¿no? Puede haber mejores o peores formas. Pero otra cosa es si yo estoy dándole un cálculo de estructura. Otra cosa es si yo le estoy dando una información relevante que su verdad tiene consecuencias sociales. Bueno, si eso justamente me importa que sea correcto, lo fundamental que figura ahí, que no sé si se alcanza a leer, es si hay gente que verifique eso. Tienen gente experta que verifique la respuesta, que sea la correcta. Y si no tiene, no la puedo usar. Y si tengo la gente correcta, lo posterior que dice si se hace responsable de asumir esa respuesta, ¿no? Porque la responsabilidad legal la va a hacer la persona que tome esa respuesta. Bueno, este problema de la veracidad o los errores son denominados alucinaciones, ¿no? Un poco promovidos por también ola de todas las empresas detrás de estos chatbots, de humanizar un poco a esta tecnología y nombrar cosas. En vez de decir se equivocó, dio error o respuestas falsas, hablamos de que alucinan cuando dan respuestas incorrectas o dan errores.
Bueno, hay varios juicios que ya han tenido por estas alucinaciones, especialmente en Estados Unidos. Por ejemplo, un abogado juntó pruebas de ChatGPT y no eran pruebas válidas para armar un caso. Hay otros activistas que apuntan por el tema de no poder garantizar cuándo se dan estas alucinaciones, especialmente también cuando hablan de antecedentes de personas. Pero algo que me preocupó y que me resultó sumamente interesante, este trabajo lo presentó Fernando Chapagnik, el ex director de la Fundación Sadowski, hace pocos días en una charla de JADIC, la Jornada Didáctica de Ciencias de la Computación. Ellos están en un equipo de la UBA investigando el impacto también de todas estas tecnologías en la enseñanza. Hicieron el siguiente experimento. Ellos tomaron test cognitivos básicos de este tipo, ¿no? Hay una serie de, como si fuera de dominós, y hay que representar con números diferentes tipos de series. De estos tests más o menos se usan 40, son preocupacionales para un montón de trabajos y generalmente el score de una persona en un rango de normalidad es entre 33 a 40, ¿no? El valor que sacan. Entonces ellos decidieron elegir 10, no sé bien cómo hicieron la elección, y probar con estos chatbots. Hicieron la experiencia con ChatGPT y otros, pero a la par le preguntaron a alumnos universitarios del primer ciclo qué score le daban al ChatGPT en respuesta a estos tests. Entonces, los diagramas estos de torta que figura acá, fíjense ustedes que en azul aparece el porcentaje, que es como un 70% de esos estudiantes que le daban un score entre 7 y 10. Si agregamos en rojo lo que le daban entre 4 y 6, o sea, sería un aprobado arriba de 4, casi todos. ChatGPT contestó 1 bien, de esos 10. Entonces, esto es para evidenciar en usuarios muy ávidos de esta tecnología la sobreestimación que hay de las capacidades que tienen. O sea, es no ser conscientes que hay en problemas, incluso hay un montón rastreando por internet de contar las R que tenía ferrocarril, eso ya lo hace bien, ahora se ve que como hubo mucho feedback, ya lo corrigió. Pero hay errores y fallas en cosas muy básicas, como estos test que lo contestan bien la mayoría de las personas, ¿no? Y hay una sobreestimación en justamente lo que se espera. Y hay un trabajo que puso más en alerta, también este trabajo se lo debo a Fernando Chapagnik, porque él lo presentó en esta charla. Se llevó a cabo este año, está en un preprint en Archive, se puede ver. Hicieron el siguiente experimento. Tomaron un grupo de personas, separaron en 3 grupos, uno que fue asistido por chatbot, el otro fue asistido por motores de búsqueda clásicos, como Google, y el otro trabajaron solos en desarrollar un resumen, un informe sobre un tema dado que se les dio. Trabajaron en varias sesiones durante 4 meses para elaborar este informe y hicieron muchos análisis. Ahí lo que muestra es que hicieron encefalograma de la gente, etcétera, etcétera. Y también estudiaron cómo pasaba una persona de una tecnología a otra. Pero hay 2 cosas que me llamó la atención de una mirada diagonal que hice a este paper. La primera es que a cabo de 4 meses ya había diferencia en la estructura neuronal de la persona que usaba los LLM respecto a la persona que había usado o buscadores o que habían trabajado solos. Yo no puedo interpretar eso, puedo creer lo que dicen ellos, pero no puedo entender. Pero ese gráfico que ustedes ven ahí, que es muy fácil de entender, representa el porcentaje de personas de cada grupo que representó dificultad para expresar el tema del trabajo que habían desarrollado en la última sesión. Fíjense que el primero representa arriba del 80% del grupo que trabajó
con ChatGPT concretamente, tuvo dificultades de contar el trabajo que habían ellos mismos desarrollado. Los que trabajaron con motor de búsqueda, apenitas un poquito más que los que trabajaron solos, pero casi no hay diferencia significativa, y es un trabajo preliminar porque lo hicieron sobre un conjunto de 50 y pico personas, ¿no? A las cuales le hicieron todos estos estudios. Pero bueno, estos autores realmente alertan, a pesar de que es un trabajo preliminar, es un trabajo de alerta, sobre qué implicaciones tendrán estos modelos si nosotros los usamos en educación en largo plazo. ¿Qué implicaciones cognitivas y neuronales van a tener? ¿Vamos a generar, yo me pregunto, esas redes por otros lados o no? Entonces es un artículo realmente impactante y un artículo que lleva a pensar. Otro problema que todos conocemos es el problema del sesgo. Ya hay muchos estudios acerca de, bueno, estas herramientas se aprendieron con mucho de lo que recopilaron, fundamentalmente en inglés, fundamentalmente del norte global. Entonces, bueno, presenta sesgos. Ya las aplicaciones de IA, de Machine Learning, presentan sesgos. Hubo, bueno, muchas denuncias, ¿no? Para elegir personal, etcétera, etcétera. Yo les propongo que miren esta herramienta EDIA. Es una herramienta desarrollada por la Fundación Vía Libre, conjuntamente con investigadores de la Universidad de Córdoba. Ellos elaboraron una interfaz a un LLM que hay por atrás para que cualquier persona pueda investigar, y arman talleres, investigar sesgos en estas herramientas. Sesgos a partir de frases, sesgos a partir de grupos de palabras. ¿Por qué? Porque esta es la esencia predictiva después de estos modelos. Si nosotros nos damos cuenta de cómo están agrupadas estas palabras o cómo hay sesgo en estas frases, y yo lo probé con un ejemplo muy sencillo. Yo puse, por ejemplo, una frase: soy mujer y tengo 14 años. Cuando sea grande quiero ser estrella, que es el lugar predictivo que voy a analizar. Me dejan poner palabras sobre las cuales yo voy a estudiar cuáles son las probabilidades que tiene ese modelo respecto a esas palabras, ¿no? Le dijimos que esa máquina era una máquina probabilista de palabras. Entonces puse actriz, modelo, ama de casa, secretaria, científica, médica. Me dejan decir qué ideas quiero investigar respecto al sesgo, bueno, género y profesión, y fíjense a la derecha, que sería como la salida previa a lo que me va a construir después un LLM, ¿no? Esto me permite comparar el que tiene menos probabilidad con el que tiene más probabilidad. El que está abajo de todo es científica. Estamos al horno, nosotros que queremos promover realmente la ciencia en las mujeres, en los grupos de chicas. ¿Cuánto hay que trabajar? Un poquito arriba está ser médica, después ser modelo, 9% arriba de las anteriores. Después secretaria, después actriz y arriba de todo ama de casa. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es que realmente estos modelos tienen sesgos culturales, tienen sesgos raciales, tienen sesgos de género, que tenemos que al menos considerar cuando tenemos la respuesta a partir de estos modelos. Bueno, una construcción latinoamericana para poder obtener un LLM se está desarrollando con sede en CENIA, el Instituto Chileno de Inteligencia Artificial. Se quiere desarrollar un LATAM GPT. Es un GPT hecho por y para Latinoamérica. Bueno, lamentablemente nuestro país, como país y Secretaría de Ciencia y Técnica, no participa oficialmente, pero sí a través de la Fundación Vía Libre y la Universidad Nacional de Córdoba están trabajando, bueno, juntamente con colegas chilenos, uruguayos, colombianos, etcétera. La idea de soberanía, ¿no? No va a tener el poder ni de ChatGPT, ni de Gemini, no son Google ni OpenAI. Pero bueno, el tener algo que nos represente ideológicamente en cuanto al conocimiento cultural y el acervo es sumamente importante. Entonces, bueno, en ese sentido se está trabajando.
Bueno, y sí, vamos un poquito más rápido acá. Nada, el problema del plagio es el que trata de usar el docente con me olvidé de poner el sellito ese que usan las maestras de exceso de ChatGPT o algo así. Desde ese punto de vista, no desde que roba información del libro original, sino desde que cómo hacemos nosotros para detectar esto. Y ese es un problema sin fin. Está muy vinculado, por ejemplo, a problemas de seguridad informática, cuando una empresa termina contratando al hacker que le rompió su sistema de seguridad para que se lo resuelva, y después viene otro que lo rompe, y así se van arreglando las cosas. En estos detectores versus humanizadores, hay detectores de estos sistemas que funcionan bastante mejor que nosotros y que se pueden usar, pero también hay humanizadores que son programas que transforman la salida de un LLM para que no parezca generado por un LLM y echa la ley, echa la trampa, vuelta a hacer la ley, vuelta a hacer la trampa. Esto no tiene, es un orden que no está bien fundado y hay que pensarlo desde otro punto de vista y nos invita a pensar cómo nosotros vamos a asumir que la persona usó o no usó ChatGPT, cómo podemos trabajar con ello y en particular evaluar sus producciones y que no después de un par de meses se olvide de lo que hizo en el trabajo por lo que mostró Ana. Y después otra de las cosas que siguen esto de hacerla humana, la IA, que no es, si quieren, se resume todo en esto del número aleatorio y de asumirle determinadas cualidades que no tiene, porque no deja de ser un modelo de inferencia probabilística, pero combinado con el problema de los sesgos que mencionó Ana, qué sé yo, ese sesgo del ejemplo es muy evidente tal vez, y hoy dentro de todo mucho nos damos cuenta muy rápido, pero un sistema entrenado con sesgo de quiénes son más inteligentes que otros, también produce información sobre qué carreras estudian las personas más inteligentes, por ejemplo. Si es que eso existe, no podemos definir la inteligencia, ¿no? Pero bueno, la combinación de estos problemas es lo que también genera mucho más peligro, ¿no? Y después también muy rapidito, porque se hizo largo, yo no soy especialista en esto y acá hay gente que lo conoce mucho más, pero que no tenemos que dejar de lado cuando trabajamos estos temas como objeto de estudio es el problema ambiental que esto genera. Está la noticia esa de la razón por la que no tenés que ser educado, ¿no? Hay dos procesos en los cuales se consume muchísima energía en esto, que son el proceso de entrenamiento, donde es enorme y monstruosa la energía que se consume para esos miles de millones de variables, que cada palabra es una variable y yo puedo inferir cuál es la siguiente. El cómputo ahí, los centros de datos son enormes, pero también cuando uno le hace una pregunta, por más tonta o inocente que parezca, el costo de responder, así sea un hola, justamente eso es lo que dicen las noticias, también es muy, muy alto. Ahí hay una comparación por acá que dice que si uno lo puede buscar en Google está consumiendo, pero 10 veces menos energía que si se lo pregunta a ChatGPT, y que habría que elegir en qué momento hacerle las preguntas. Como hay que elegir cuándo viajar en avión, como hay que elegir cuándo hacer un montón de cosas por el costo ambiental que tiene. No hay que perder de vista esta situación y hay que asumir que no se va a dejar de usar, por lo menos en el contexto actual, como los motores de combustión no se dejaron de usar, pero sí entender y contextualizar siempre esa problemática, ¿no? Y después, sobre esta idea de darle conciencia a algo que no tiene o de asumir que va a tener conciencia, y hay problemas terribles. Yo lo mencionaba como un ejemplo de algo que una persona nunca te va a ayudar a hacer, es a suicidarte. ¿Está? O sea, esa idea de que esto tiene conciencia puede ser ideológicamente de una manera, de otra, puede ser una persona malvada, como lamentablemente estamos viendo en la conducción de nuestro país, pero difícilmente vos le preguntes cómo hacer para suicidarte y te explique cómo hacerlo. De manera consciente y ordenada, como sí ha pasado con esto. Lo que tienen estos LLM porque calculan la respuesta más probable a la frase que vos le diste de manera amable y nunca te dicen no sé. La inferencia probabilística funciona así. Si uno le da otro contexto, hace lío. Y cada vez aparecen más, como el psicólogo, y miles de cuestiones que tal vez nosotros nos damos cuenta rápido, pero que siempre también tienen que formar parte de cuando hablamos de esto, de no darle conciencia a algo que no lo tiene.
Bueno, sí, hay muchos que están alertando que la correlación entre el uso de estas tecnologías y más post-ChatGPT y los problemas de salud mental han aumentado mucho. Obviamente que es múltiple los factores, pero hay alertas ya. Y bueno, al final de todo les dejo algunos links y algunas charlas tienen que ver con esto también. Entonces, bueno, para cerrar algunas reflexiones, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro con los pros y los contras de la IA y la IA generativa particular en educación, ¿no? O sea, consideramos, como dijo Dante, que llegó para quedarse. El tema es qué hacemos con esto que llegó para quedarse, cómo lo usamos, ¿no? Que genera la necesidad de tener conocimientos transversales de IA por todos y por todas. Establecer claramente marcos éticos. Yo digo, todo el tema del plagio, bueno, nos lleva a replantearlo, que todos estos temas hay que hablarlo con los estudiantes. ¿Qué lugar le damos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo blanqueamos que si se usa se hable? ¿De qué forma se usa? Que sea un uso crítico. Y también a nivel ciencia lleva a un nuevo paradigma, ¿no? Donde estas herramientas son parte de ese nuevo paradigma. Entonces, bueno, un poco lo que también sacamos acá a luz es que tal vez esta tecnología tiene más impacto porque ha tocado la construcción del lenguaje, que es un comunicador del conocimiento transversal a todas las disciplinas. O sea, no es una máquina solamente que impacta la fábrica, ¿no? Es algo que impacta la forma en que nosotros transmitimos y gestamos conocimiento en todos lados. Pero por otro lado creo que tenemos que rescatar y ahí decir, bueno, somos una comunidad que tenemos experiencia, que tenemos conocimiento construido en la academia a partir de la experiencia en educación y en ciencia y tenemos que buscarle lugar a esto, tenemos que debatir y buscarle el lugar a todo esto. Y una de las preguntas que yo me hago junto a mucha gente es decir, bueno, ¿cómo lo vamos a usar frente a todas estas advertencias también, para potenciar los procesos creativos? Porque todas estas herramientas generan a partir de la creación humana, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a usar estas herramientas para que esa creación continúe, ¿no? Hay alguien que nos avisa que ya el 50% de lo que está en Internet ya es generado por la IA. ¿Qué va a pasar, ¿no? Cuando esto generado por la IA sea más que lo que nosotros propiamente gestamos? Bueno, ¿qué hacemos como docentes? Necesitamos introducir estas herramientas con mucho debate, para mí con mucha actitud reflexiva sobre todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, porque de última es decir cómo, cuándo y dónde decidimos utilizarlas, ¿no? Y eso está en nuestras manos como colectivo, en nuestras manos en el aula, cada día. Segundo, sostener el pensamiento crítico y tratar de desarrollarlo en nuestros estudiantes. Claro, eso a veces nos resulta difícil cuando el conocimiento ellos lo adquieren de esta herramienta y no de otra fuente, ¿no? O sea, cómo combinar todo esto, cómo que sean críticos a veces de la fuente que propone aprender a través del uso de ChatGPT. Por eso tenemos que plantarnos, digamos, como guías de este proceso. Y educar en IA en diferentes niveles, pero incluyendo siempre las cuestiones éticas. Hay alguien que propuso dentro de una guía europea para desarrollo de inteligencia artificial que esta educación tiene diferentes niveles. Uno dicen educar para la IA, en realidad es para convivir con la IA como ciudadanos. Tenemos que tener realmente un conocimiento crítico de estas herramientas y ese conocimiento lo deberían tener todos los ciudadanos. Estamos acá trabajando y tratando de poder golpear la ventana correcta en el Ministerio de Educación porque estos contenidos tienen que darse en toda la educación obligatoria. Para tener ciudadanos que puedan usar adecuadamente tienen que entender qué son estos modelos, qué problema tienen estos modelos. Eso tiene que venir de todo el sistema educativo. Bueno, nosotros los recibimos en la universidad. ¿Qué vamos a hacer? Porque acá también hay que formar en este sentido. ¿Dar un paso más en las carreras tecnológicas? Sí. Por ejemplo, entender cómo funcionan. O sea, es importante que un ingeniero tenga una idea ya más técnica para poder implementar una herramienta de IA que resuelva un problema técnico en su dominio. Ese sería ya un escalón más.
Y a nosotros todos, como docentes, el desafío de enseñar con IA. Y eso implica la integración de esta herramienta a nuestro trabajo docente, ¿no? Con todos estos desafíos, con todo esto en la cabeza, para los cuales tenemos más preguntas que respuestas. ¿Qué lugar, dónde, cómo usar? Para que realmente potenciemos y no anulemos lo que hemos gestado o que queremos gestar. Bueno, no, y ya para cerrar, este modelo, los pesos, estos numeritos que calculan el siguiente, fueron calculados por alguien, para alguien y con algunos intereses también, y no siempre son lo que necesitamos. Por eso este tipo de iniciativas que mencionó Ana también es importante, y no comprar esto que vamos a tener maestras que usan el LM para enseñar a los chicos, pero hay intereses detrás de esto, y lamentablemente es una tecnología muy compleja de generar por el costo que tiene y está en manos de pocos. Si se quiere, ahí volvemos a la historia y a la tecnología nuclear. La tecnología nuclear no es buena ni mala por sí misma, depende si haces una bomba o haces ¿cómo se llaman estas cosas que te hacen radiografías? Y bueno, y acá pasa un poco lo mismo, y yo sospecho un poco de los que tienen el control sobre estos modelos. Hay un libro que se llama The Empire of AI, que también es un libro muy crítico y se los recomiendo porque realmente tiene una mirada de estos imperios que quieren construir y dominar. Y entonces está esta pregunta, ¿no? Regulación sí, regulación no, regulación en función de quién. UNESCO propone que tiene que haber marcos, pero bueno, nosotros como institución dentro de la universidad pública vamos a tener valores muy distintos detrás de los empresarios que nos quieren vender y gobernar también el sistema educativo a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, es esa mirada. Y esto para terminar, hay un libro que me resultó muy interesante ya hace unos años, que es El futuro computarizado, la IA y su rol en la sociedad, de Microsoft Research, que termina alertando y haciendo esta reflexión sobre todas las aplicaciones de inteligencia artificial, y yo hago una paráfrasis para educación, ¿no? Dice, es necesario hacer análisis crítico y reflexivo respecto a las aplicaciones de IA en la educación. Tendremos que aprender juntos, con un fuerte compromiso y una amplia responsabilidad social. En última instancia, la cuestión no solo radica en qué pueden hacer las aplicaciones de IA, sino en qué lugar le damos para formar mejores personas con principios éticos y sociales. Así que bueno, con esto dejo con muchas preguntas e inquietudes y bueno, esperemos que este recorrido les sirva y nos sirva para seguir reflexionando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando Ana nos contó más o menos de qué se trataba, decíamos, bueno, ya la queremos escuchar, y porque ya resultó interesante los comentarios que nos hizo y realmente, bueno, muchas gracias a los dos, muy interesantes, muchas reflexiones, muchas preguntas que como docentes nos tenemos que hacer, nos tenemos que cuestionar y tenemos que llegar, no sé a qué, pero tenemos que cuestionarla, ¿no? Bueno, ahora vendría el bloque de preguntas y también estaríamos en el horario de café, nos atrasamos al principio con las charlas, con los comentarios. Creemos que somos un número que se podría pensar en que durante el café podríamos hacer charlas y preguntas, a no ser que alguien tenga algo muy puntual o un comentario que quiera hacer o una reflexión. Unos minutitos, si no, lo seguimos charlando. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión general? A ver, Daniel. Saquen una hoja y guarden todos los elementos que tienen, solo la hoja en el... ¿No? ¿Esto estaba prendido? Sí. No, una simple así como reflexión final, y es para los que somos padres también, por ejemplo, a veces hay que decir que no, digamos. Sí, y así como la calculadora encontró su lugar y encontró el lugar a donde no se tiene que usar, porque está demostrado que estos procesos cognitivos que a veces tenés que aprender
a multiplicar para que después te lo resuelva la calculadora, tal vez acá funcione también. Hay que poder construir lenguaje para hacer esto. Y ahí hay un recorrido también. Yo la otra vez lo usé para unos problemas de seguridad informática que tenía, un proyecto medio complicado. Me ayudó muchísimo, pero cada pieza de código que me dio estaba mal. Todas. Y aprendí un montón y resolví el problema en 2 horas que lo hubiera resuelto en 20 sin usar un LLM. Pero si yo hubiera ejecutado cada pieza de código que me dio, las 20 estaban mal, pero yo sabía dónde corregirla, la mayor parte de la estructura estaba bien, me resolvió un montón de cosas. Y esto funciona más o menos así y hay que saber eso. O sea, para que te ayude con tu problema de programación, antes tenés que saber programar, si no probablemente no te sirva lo que te da, que Ana mostró muchos de esos ejemplos. Y a veces hay que decir que no, digamos, como con la calculadora y como con los chicos. Una cosita, las slides se las vamos a compartir a todos los que se anotaron. Después les mandamos, yo vi a algunos sacándoles foto, pero bueno, después le mandamos y posiblemente también agreguemos a los que estuvieron algunas preguntas que nos interesa que respondan respecto a las inquietudes que presentan estos temas, como para ver después cómo se siguen barajando todas las preguntas que tenemos, ¿no? Así que bueno, eso a través de la Secretaría de Desarrollo la semana que viene se las mandamos.